A veces, cuando el silencio se apodera de la madrugada, mis manos buscan el reloj de enfermera que ya no llevo puesto. Todavía siento el frío del metal contra mi piel. Han pasado meses, pero la imagen persiste, como una quemadura lenta en el fondo de mis ojos. Me ha costado dormir, me ha costado creer, y lo que es peor, me ha costado volver a mirar a un paciente sin que esa noche se interponga. Esa noche, la UCI dejó de ser solo un trabajo. Se convirtió en el lugar donde mis certezas se hicieron pedazos. Antes de que me adentre en lo que pasó, me gustaría saber, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es ahora mismo para ti? La perspectiva del tiempo es curiosa, especialmente cuando los minutos se estiran hasta volverse eternos, como aquella madrugada. Mi nombre es Sofía Hernández. Soy enfermera especialista en cuidados intensivos. Llevo 8 años en esto, la mayor parte de ellos en la UCI de adultos de un hospital público aquí en el centro de México. Nuestra unidad es un laberinto de 22 camas, un lugar donde cada día se libra una batalla silenciosa, entre la vida y lo que viene después. Durante mucho tiempo, mi vida profesional se ha regido por una convicción inquebrantable. No hay síntomas sin causa, no hay anomalía sin una explicación fisiopatológica. Creía que con suficientes datos, suficiente observación, todo se revelaría. Esa noche, esa creencia se hizo trizas. Era un martes, la madrugada del 14 de noviembre. Afuera, la Ciudad de México dormía bajo un velo de neblina fría. La temperatura rondaba los 10 grados Celsius. Adentro, la UCI parecía un mundo aparte, sellado del exterior. La luz azulada de los monitores era el único sol que conocíamos. El zumbido constante de los ventiladores mecánicos, las bombas de infusión y el ocasional pitido de una alarma lejana formaban la sinfonía de nuestra noche. El olor a desinfectante y a café quemado se mezclaban en el aire denso, una fragancia que ya no notaba, pero que se pegaba a la ropa. El piso de linóleo, frío y pulcro, reflejaba cada destello. Eran las 02:17 AM. Mi ronda de las 2 de la mañana transcurría con la monotonía habitual. Revisar signos vitales, ajustar goteos, verificar el estado de los pacientes. La mayoría dormían o al menos estaban sedados. El doctor Eduardo Torres, el intensista adjunto, un joven brillante que había llegado hacía poco con ideas frescas de su beca en el extranjero, estaba en su estación, revisando las gráficas. Su ambición era palpable y siempre buscaba mantener el servicio impecable. A su lado, Elena Vargas, nuestra jefa de turno, una enfermera con más años que yo en estas batallas, repasaba la lista de medicamentos. Su pragmatismo era una coraza contra el caos, pero a veces se le notaba el cansancio en la mirada. Ambos confiaban en la lógica, en los protocolos, y si la lógica no era suficiente, el paciente de la cama 12, un hombre de unos 50 y tantos años, ingresado por un cuadro de neumonía severa y con antecedentes de diabetes, había estado estable durante los últimos 3 días. Lo llamaremos señor H. Sus parámetros eran predecibles. Saturación de oxígeno en 92%, frecuencia cardíaca en 85 LPM, presión arterial de 130-80 milímetros de mercurio. Nada fuera de lo común para alguien en su condición. Su ventilador, un Drager Sabina 300, funcionaba sin alteraciones, entregando 400 mililitros de volumen tidal a una frecuencia de 16 respiraciones por minuto. Pero esa noche, mientras ajustaba la bomba de Propofol a 50 microgramos por kilogramo por minuto, algo se sintió diferente. Una punzada helada en la nuca. ¿Era solo la fatiga o algo más sutil se estaba gestando? Revisé los monitores del señor H una vez más. Las curvas se veían normales, pero el silencio en su cubículo era extraño. No era el silencio de un paciente profundamente sedado, era otra cosa. Un silencio demasiado quieto. El tipo de quietud que absorbe el zumbido de los aparatos. Me acerqué para auscultar sus pulmones. El estetoscopio, frío contra mi piel, no detectó nada anómalo. Los ruidos respiratorios eran los esperados para un paciente intubado. Sin embargo, al tocar su frente, noté una temperatura ligeramente más baja de lo habitual, 36.2 grados Celsius.
cuando su basal era de 37.1. Un detalle mínimo, casi imperceptible. Pero en la UCI, los detalles mínimos son los que te matan. Me quedé allí, observándolo. ¿Qué era lo que no encajaba? Continué con mi ronda. Pero la imagen del señor H, esa quietud, esa temperatura ligeramente alterada, no me abandonaba. Pasé por la estación de enfermería. Elena levantó la vista de sus hojas. ¿Todo en orden, Sofía? Su voz era un murmullo cansado. Sí, Elena, solo que el señor H me parece demasiado tranquilo, respondí, intentando sonar casual. Ella me miró por encima de sus lentes, una ceja arqueada. ¿Demasiado tranquilo para un paciente sedado? Es lo que se espera, ¿no? No te me vayas a poner nerviosa por nada. Ya sabes, apegarse a los protocolos. Es lo único que nos salva aquí. Su tono era firme, una advertencia sutil para no caer en la especulación. Pero el instinto, ese que se afina con los años, me decía que algo no batía. Volví al cubículo del señor H. unos 15 minutos después. A las 2:32 a.m. El aire se sentía más pesado. Un leve olor a ozono, casi imperceptible, flotaba en el ambiente, como el que precede a una tormenta eléctrica lejana. No había ninguna tormenta. Revisé de nuevo sus signos. Frecuencia cardíaca en 84, presión arterial en 128/78, saturación en 91%. Ligeras variaciones, dentro de lo aceptable. El ventilador seguía entregando los mismos parámetros. Me concentré en sus pupilas, isocóricas, reactivas a la luz. Normal, pero había algo en la expresión de su rostro, una tensión subyacente que no debería estar ahí en un paciente tan profundamente sedado. Sus párpados, aunque cerrados, parecían apretados. Era una rigidez sutil, casi un rictus. ¿Podía estar soñando algo? ¿O era algo más? Algo que mi mente se negaba a procesar. El rictus. Volví a acercarme, mi linterna de exploración en mano. Abrí sus párpados con suavidad. Las pupilas, aunque isocóricas, parecían un poco más lentas en su reacción a la luz que hace 15 minutos. Una variación mínima, un milisegundo apenas, que cualquier otro habría descartado. Pero yo no. Mi mirada bajó a sus manos. Estaban relajadas, como siempre, pero el pulgar de su mano derecha apenas, casi imperceptiblemente se contrajo. Un temblor diminuto como el aleteo de una mariposa bajo la piel. Era las 0:37 a.m. Un espasmo muscular, una reacción a la medicación. El propofol a 50 microgramos por kilogramo por minuto no debería permitir eso. Me puse el estetoscopio otra vez, esta vez sobre su abdomen. Un silencio, ningún ruido peristáltico. No era inusual en un paciente sedado. Pero la suma de los pequeños detalles, el olor a ozono, se había intensificado. Ahora era como el de un motor eléctrico sobrecalentado. La luz azul de los monitores vibraba. El cloro ardía suavemente en el aire y el piso de linóleo ahora parecía resonar con mi propia inquietud. ¿Era solo mi imaginación jugándome una mala pasada? La mano del señor H volvió a mostrar ese temblor esta vez más evidente, aunque fugaz. A las 0:45 a.m. Sus signos vitales seguían en el rango aceptable, pero la presión arterial había subido a 135/82 milímetros de mercurio. Decidí que no podía ignorarlo. Caminé hacia la estación de enfermería, el linóleo crujiendo bajo mis pasos en el silencio de la madrugada. Elena, ¿podrías venir a revisar al señor H conmigo? Algo no me cuadra. Elena levantó la vista. Su rostro cansado. Sofía, ¿otra vez con el señor H? ¿Qué tiene ahora? ¿Los fantasmas de la UCI? Su intento de broma no me tranquilizó. No, en serio. Un rictus en la cara, un temblor. La temperatura bajó un poco antes y ahora su presión arterial subió un poco. Y el olor a ozono. Ella se puso de pie, su bata crujiendo. Está bien. Vamos, pero apégate a los hechos, ¿eh? Nada de cosas raras. Su voz era un eco de la necesidad de control que todos compartíamos. Llegamos al cubículo. Elena revisó los monitores, luego se inclinó para observar al señor H. Tocó su frente. La temperatura es 36.4. No es fiebre, Sofía. El rictus podría ser tensión muscular por la posición o incluso un efecto secundario menor de la sedación. ¿El temblor? No lo veo ahora. Su tono era el de quien ya tiene una explicación. Los signos están estables. La presión está un poco alta, sí,
pero aún dentro de los parámetros esperados para un paciente con sus antecedentes. No hay nada que justifique alarmarse. Me sentía como si estuviera perdiendo la cabeza, o como si ella no quisiera ver lo que yo veía. El olor a ozono para ella no existía. ¿Notas el olor a ozono, Elena?, pregunté. Ella aspiró profundamente. No, Sofía, solo el desinfectante de siempre. Me sentí sola en mi percepción, pero justo en ese instante, el monitor del ventilador emitió un pitido suave, casi inaudible. La curva de presión inspiratoria mostró una pequeña muesca, un artefacto, pensé, pero era demasiado simétrica. Duró menos de un segundo, a las 02:51 am. Elena ni lo notó. Bueno, si no hay nada más, voy a seguir con la medicación. Cualquier cosa, me avisas, pero con evidencia. El zumbido constante de los equipos llenaba el espacio, pero el aire se sentía denso, pesado. ¿Cómo podía no sentirlo? Me quedé en el cubículo, la sombra de la duda creciendo en mi pecho. A las 03:05 am, el señor H tuvo un episodio. El temblor volvió, esta vez no solo en el pulgar, sino extendiéndose a toda su mano derecha. Su rostro, antes con un rictus sutil, ahora mostraba una clara mueca de agonía, como si estuviera gritando en silencio. Sus ojos seguían cerrados, pero los párpados estaban fuertemente apretados, casi temblaban. El ventilador, el Drager Sabina 300, comenzó a emitir una alarma de alta presión. «¡Alarma de alta presión!», grité, corriendo hacia la máquina. La presión inspiratoria había subido a 35 centímetros H2O, mucho más allá del límite de 28 que habíamos establecido. Intenté sedarlo más, aumentando el propofol a 70 microgramos por kilogramo por minuto, pero no hubo efecto inmediato. El cuerpo del señor H se tensó, sus extremidades rígidas contra la sábana, contra la contención invisible de la sedación. Era como si estuviera luchando contra algo, una fuerza interna. Su saturación de oxígeno, antes en 91%, empezó a bajar a 88%, luego a 85%. Los pitidos de alarma se sumaron al zumbido, y la luz estroboscópica del monitor parpadeaba en rojo, tiñendo el cubículo de una urgencia irreal. Llamé al doctor Torres por el intercomunicador. Mi voz temblaba. «Oigan, doctor Torres, cama 12, alarma de alta presión. El paciente está rígido, saturación bajando». Un minuto después, él y Elena llegaron corriendo. El doctor Torres revisó los parámetros, auscultó rápidamente los pulmones. «No hay broncoespasmo, no hay secreciones. ¿Qué está pasando?». Su voz, antes tan segura, ahora tenía un matiz de preocupación. Aumentamos la sedación. Administramos un bolo de fentanilo. Pero la rigidez persistía por unos segundos más antes de ceder lentamente, dejando al señor H exhausto, o eso parecía. La saturación volvió a subir a 90%, la presión del ventilador a la normalidad. Pero el doctor Torres notó algo más. «Sofía, ¿ves esto?», señaló el monitor. Durante el pico de rigidez, la curva de presión arterial había mostrado una fluctuación extraña, una especie de pico fantasma, que no correspondía con ningún latido cardíaco real. Era un patrón imposible, una lectura que no debería existir. Eran las 13:12 am. No había explicación. La ciencia, la lógica, todo se desmoronaba ante esa imagen. El doctor Torres se quedó inmóvil, su mirada fija en el monitor, luego en el rostro del señor H. Su ambición, esa que le daba un aire de invencibilidad, pareció resquebrajarse. Esto no tiene sentido, Sofía. Un artefacto podría ser si fuera una sola vez, pero el patrón, y justo con la rigidez. Su voz era un susurro, como si temiera que el sonido se rompiera en el silencio denso que se había apoderado del cubículo. Elena, por su parte, intentó aferrarse a lo conocido. Tal vez un problema con el transductor de presión, o un pico de estrés por el episodio. Ya sabes, el sistema vascular reacciona de formas extrañas a veces, pero ni ella sonaba convencida. El olor a ozono se había disipado un poco, pero el aire seguía cargado, pesado, como si la electricidad estática de la duda flotara entre nosotros. La luz azul de los monitores, que antes era solo una referencia, ahora parecía pulsar con una energía propia, y el zumbido de los equipos,
Antes reconfortante, se sentía como un coro desafinado. A las 3:15 am, el doctor Torres ordenó cambiar el transductor de presión arterial. Hay que descartar fallas de equipo, por mínima que sea la posibilidad. Sofía, ¿puedes hacerlo? Mis manos, aunque entrenadas para la precisión, temblaban ligeramente mientras desconectaba y conectaba el nuevo dispositivo. Revisé las conexiones, purgué el sistema. Todo parecía en orden. Pero cuando la curva de presión volvió a aparecer en pantalla, el doctor Torres frunció el ceño. Sigue ahí, mira. Y efectivamente, una sombra, una fluctuación casi imperceptible en la línea base, parecía persistir, como un eco del pico anterior. No era tan pronunciado como el primero, pero era una anomalía, una señal que se negaba a desaparecer. ¿Qué podía estar causando una lectura así, si el equipo estaba bien y el corazón del paciente no mostraba esa actividad? Intentamos una nueva estrategia. El doctor Torres decidió aumentar la sedación a 80 microgramos kilogramo por minuto de propofol y añadir una infusión continua de midazolam a 5 miligramos por hora, buscando una supresión más profunda de la actividad cerebral que pudiera estar causando esos espasmos o reacciones. La idea era resetear el sistema, llevar al señor H a un estado de sedación aún más profundo, eliminando cualquier posible respuesta involuntaria. Elena preparó las bombas con una eficiencia robótica, su rostro una máscara de concentración. La esperanza era que, al suprimir completamente cualquier estímulo, el misterio se disiparía. Pero mientras las drogas comenzaban a infundirse a las 0:35 am, noté algo en los ojos del señor H. Sus párpados seguían cerrados, pero debajo de ellos, sus globos oculares se movían rápidamente, de un lado a otro, como si estuviera en la fase REM del sueño. Pero no era un REM normal. Era errático, demasiado rápido, casi violento. Un tic nervioso. ¿Cómo podía estar soñando tan vívidamente, o peor aún, reaccionando así, con esa dosis de sedantes? El doctor Torres, al ver el movimiento ocular, se acercó con su linterna. Reflejo oculocefálico, negativo. Reflejo corneal, presente, pero disminuido. Intentó abrir los párpados del señor H, pero encontró una resistencia inusual. No era la resistencia de un paciente despierto, sino una tensión muscular subyacente, como si los músculos orbiculares estuvieran en un espasmo. Finalmente logró abrirlos. Las pupilas estaban puntiformes, como se esperaría con los sedantes, pero la mirada, no había mirada. Sus ojos estaban fijos, vidriosos, pero con un detalle perturbador. El iris de su ojo derecho parecía contraído de forma irregular, no perfectamente circular como el izquierdo. Una dismorfia sutil, apenas 1 milímetro que no habíamos notado antes. Era las 0:31 am. Esto no era un problema de ventilador. Esto era algo más profundo, algo neurológico. ¿Pero qué? Elena, siempre práctica, sugirió. ¿Deberíamos llamar a neurología? Esto ya no es solo de intensivo. El doctor Torres asintió, visiblemente frustrado. Sí, y pidamos un electroencefalograma de urgencia. Necesitamos ver si hay actividad convulsiva o alguna anomalía eléctrica. Esto es inusual. Mientras él hacía la llamada, a las 3:38 am, me quedé observando al señor H. La luz azul del monitor seguía vibrando. El zumbido se había vuelto un ruido blanco en mi cabeza, y el olor a desinfectante se mezclaba ahora con un tenue aroma metálico, como el de la sangre, aunque no había sangre visible. El piso de linóleo parecía absorber todo el sonido, dejando solo el eco de mi propia respiración. En ese momento, la pantalla del Drager Sabina 300, el ventilador, mostró un mensaje de alerta. No era una alarma roja, sino una notificación amarilla, error de comunicación con sensor de flujo. Rápidamente verifiqué el sensor. Estaba conectado, limpio, sin obstrucciones. Lo desconecté y volví a conectarlo. El mensaje desapareció, pero reapareció a los pocos segundos. No había ningún problema con el sensor. Era una lectura fantasma. ¿Estaba el equipo fallando o estaba reaccionando a algo? El neurólogo de guardia llegó a las 3:55 am, un hombre de edad, con una calma que contrastaba con nuestra creciente ansiedad. Revisó al señor H. Hizo sus propias pruebas de reflejos. Examinó las pupilas con más detalle. No hay signos claros de convulsión activa, ni focal ni generalizada. El ojo derecho,
Sí, hay una ligera anisocoria, pero podría ser un efecto residual de algo, o incluso una condición preexistente no documentada. El EEG nos dará más información. La máquina de electroencefalograma fue traída y conectada, los electrodos pegados meticulosamente al cuero cabelludo del señor H. Mientras esperábamos los resultados, la UCI entró en un silencio tenso, solo roto por el suave chasquido de los electrodos al adherirse. El doctor Torres, Elena y yo nos mirábamos, la impotencia en nuestros ojos. A las 4:10 am, la pantalla del EEG empezó a mostrar las ondas cerebrales, y lo que vimos nos dejó helados. No había actividad convulsiva, no había encefalopatía severa. Lo que había era un patrón de ondas cerebrales que no correspondía con la profunda sedación en la que se suponía que estaba el señor H. ¿Eran ondas delta y teta? Sí, pero intercaladas con picos de actividad alfa, como si el paciente estuviera en un estado de vigilia relajada, o incluso meditación profunda. Pero la dosis de sedantes que le estábamos administrando debería haber suprimido casi toda la actividad. Su cerebro estaba activo de una forma que no debería ser posible. La presión arterial en el monitor volvió a mostrar esa fluctuación fantasma, esa sombra en la curva, esta vez más definida, a las 4:13 am. Era como si el cerebro del señor H estuviera respondiendo de alguna manera a algo que no podíamos ver ni medir, y el monitor lo registraba como un eco en su sistema circulatorio. La lógica se había agotado. ¿Qué clase de conciencia era esa? El neurólogo se ajustó las gafas, su rostro reflejando una mezcla de perplejidad y una incomodidad sutil. Esto es muy inusual. No hay signos de isquemia, de hemorragia, ni de infección aguda que justifiquen esto. La actividad alfa no debería estar presente con esta sedación. Elena, con su pragmatismo habitual, intentó un último asalto a la razón. ¿Podría ser un error de la máquina de EEG? ¿Una interferencia? El técnico la miró con una expresión de profesional herido. Señora, la máquina está calibrada, y no hay fuentes de interferencia cercanas. Es una lectura limpia. El doctor Torres se pasó una mano por el cabello, su frustración palpable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Simplemente aceptamos que el paciente está despierto de alguna forma bajo esta sedación masiva y con patrones de presión arterial que no existen? Nadie tenía una respuesta. El silencio que siguió no era el de la resignación, sino el de un miedo que empezaba a crecer, a tomar forma en el aire viciado de la UCI. Un miedo que te congela la sangre. Y la siguiente anomalía fue auditiva. Un miedo que te congela la sangre. Y la siguiente anomalía fue auditiva. Mientras el neurólogo revisaba sus notas y el técnico desconectaba el EEG, un sonido suave, casi imperceptible, comenzó a emanar del cubículo del señor H. Al principio, pensé que era el roce de alguna sábana o un leve crujido del ventilador. Pero era más rítmico, un tipo de jadeo sutil, como si alguien intentara respirar sin usar los pulmones, apenas audible sobre el zumbido constante de la UCI. Era las 04:18 am. El doctor Torres, que estaba junto a mí, también lo notó. Su cabeza se inclinó ligeramente, intentando localizar la fuente. ¿Escuchas eso, Sofía? ¿Un silbido? Su voz era apenas un murmullo, cargada de una nueva capa de incertidumbre. Elena, desde la estación de enfermería, nos miró, pero no hizo ningún gesto, lo que me hizo pensar que no lo oía. El sonido persistió, un patrón suave de 2 segundos, una pausa y 2 segundos más. Me acerqué al señor H., mis pasos amortiguados por el linóleo. El sonido era más claro aquí, emanando directamente de su boca, aunque sus labios estaban cerrados. Era como un suspiro contenido, un esfuerzo por tomar aire que no se traducía en movimiento torácico. Su saturación de oxígeno, que había vuelto a 90%, no se alteraba. Su frecuencia respiratoria en el ventilador seguía siendo 16 RPM, controlada por la máquina. ¿Cómo podía un paciente intubado, sedado profundamente, emitir un sonido así? La luz azul del monitor parpadeaba, el olor a desinfectante se sentía más fuerte, y el frío del ambiente parecía penetrar mi piel. Me incliné
Mi oído cerca de sus labios. Era un sonido seco, sin mucosidad. No era un estertor, era un aliento imposible. El doctor Torres se unió a mí, su expresión una mezcla de asombro y frustración. No hay obstrucción en la vía aérea. El tubo está permeable. ¿De dónde viene ese sonido? Intentamos auscultar su tráquea, luego sus pulmones. Nada. El sonido no venía de los pulmones, era más superficial, como si se generara en la cavidad oral, pero sin mover los labios. Era las 04:25 am. La curva de presión arterial en el monitor volvió a mostrar esa sombra, ese pico fantasma, justo en el momento en que el suspiro se hacía más marcado, como si cada aliento imposible generara una resonancia en su sistema vascular. Elena, al vernos tan concentrados, se acercó, su ceño fruncido. ¿Qué pasa ahora? ¿Más fantasmas? Le hicimos señas para que escuchara. Ella se inclinó, escuchó unos segundos y se enderezó, negando con la cabeza. No oigo nada, Sofía. Solo el ventilador. Están sugestionados. Su voz era un ancla a la realidad que se nos escapaba. Pero no estábamos sugestionados. El sonido continuó, intermitente, pero innegable para mí y para el doctor Torres. Era las 04:30 am. Decidimos hacer una prueba. El doctor Torres desconectó brevemente el ventilador del señor H, solo por unos segundos, para ver si el sonido cesaba. El silencio en el cubículo se hizo denso, y por un instante el jadeo se detuvo. Pero justo cuando íbamos a volver a conectar el ventilador, el sonido regresó, idéntico, rítmico, a pesar de que no había flujo de aire externo. Un aliento sin ventilador, un aliento sin pulmones. Mis manos temblaron al reconectar el circuito. La piel del señor H se sentía fría, casi cerosa. El doctor Torres se echó hacia atrás, su rostro pálido. Esto es clínicamente imposible. No tiene explicación fisiológica. Su voz era apenas un hilo. El costo de esta situación ya no era solo la incertidumbre, sino la erosión de su propia confianza profesional. Mientras el jadeo imposible continuaba, a las 04:45 am, notamos un nuevo cambio en el señor H. Sus dedos, que antes habían mostrado solo un leve temblor, ahora se movían con una lentitud casi deliberada. No era un espasmo, era un movimiento consciente, como si estuviera intentando agarrar algo. Su mano derecha se cerró lentamente, el pulgar y el índice rozándose, como si contara monedas invisibles. Los monitores seguían mostrando los signos vitales dentro de rangos aceptables, aunque la presión arterial se mantenía en 135/82 milímetros de mercurio, ligeramente elevada. Pero la curva fantasma en el monitor de presión ahora era más constante, una fluctuación sutil que seguía el ritmo del jadeo y de los movimientos de sus dedos. La luz azul de los aparatos parecía danzar con esa anomalía. El olor a ozono regresó, mezclado con un dejo metálico, y el piso de linóleo bajo mis pies vibraba con una energía que no era del hospital. Elena, que había vuelto a la estación de enfermería, no podía ignorar nuestra creciente tensión. Se acercó de nuevo, su expresión de escepticismo ahora teñida de preocupación. ¿Qué están viendo ahora? ¿El paciente está convulsionando? No, Elena, respondió el doctor Torres con voz ronca. Está moviendo los dedos, y el sonido sigue ahí. Ella se acercó, esta vez con una linterna más potente. Observó la mano del señor H. Un reflejo, o un efecto extrapiramidal de la sedación. Intentó abrir los dedos del paciente, pero encontró una resistencia inusual. No era la rigidez de antes, sino una especie de fuerza elástica, como si el señor H no quisiera soltar lo que no tenía. Era la 4:58 am. El doctor Torres, desesperado, decidió una última medida farmacológica. Vamos a aumentar el midazolam a 10 miligramos hora y añadir un bolo de rocuronio. Necesitamos relajarlo por completo. Esto ya no es normal. El rocuronio, un bloqueador neuromuscular, paralizaría sus músculos. Si el movimiento persistía, no habría más explicaciones. Preparamos las jeringas. El silencio en el cubículo, solo roto por el suave goteo de las bombas. A las 5:05 am, administramos el rocuronio. La parálisis muscular fue casi instantánea. El cuerpo del señor H se relajó por completo. Sus dedos se abrieron, el rictus desapareció. Los movimientos oculares se detuvieron. Pero el jadeo,
El jadeo imposible continuó, inalterado, inexplicable. Un aliento sin músculos, un aliento sin vida, o al menos sin la vida que conocíamos. La curva de presión arterial por un breve momento se normalizó, pero luego el pico fantasma reapareció, más tenue, pero todavía allí, como una marca indeleble. El doctor Torres y yo nos miramos, la impotencia absoluta en nuestros rostros. La ciencia, los fármacos más potentes, todo había fallado. El señor H estaba completamente paralizado, pero algo en él seguía activo, seguía respirando. Fue en ese momento, a las 5:10 am, cuando la luz azul del monitor del señor H parpadeó de una manera extraña. No era un error de sistema, ni un parpadeo de la pantalla. Era como si la luz misma se atenuara y regresara siguiendo un patrón irregular, casi como un latido. Y no era solo su monitor. Los monitores de los dos cubículos adyacentes, las camas 11 y 13, también mostraron el mismo parpadeo sutil, sincronizado, durante unos 5 segundos. Eran pacientes estables, dormidos, sin ninguna conexión aparente con el señor H. Elena, que ahora observaba con una palidez que no le conocía, susurró: ¿Qué demonios está pasando? El olor a ozono se había vuelto insoportable, quemando mis fosas nasales, y el aire era tan pesado que me costaba respirar. El piso de linoleo parecía absorber el sonido de nuestros propios latidos acelerados. Todo lo que creía saber sobre la UCI, sobre la vida, sobre la muerte, se desmoronaba ante nuestros ojos. El doctor Torres intentó una explicación lógica, pero su voz se quebró. Elena solo pudo mirar, con el horror reflejado en sus ojos. Sus ojos se abrieron lentamente. Sus ojos se abrieron lentamente. No había dilatación pupilar, ni reflejo a la luz. Estaban abiertos, fijos, mirando directamente al techo, pero con una intensidad que no era de un hombre sedado. Una mirada consciente, una que nos vio sin vernos. El jadeo imposible se detuvo en ese instante. Un silencio total, absoluto, se apoderó del cubículo, más profundo que el de una UCI vacía. Un silencio que no debería existir. El doctor Torres retrocedió un paso, tropezando. No puede ser. Su voz, un susurro que se perdía en el vacío. Elena dejó caer su linterna. El sonido resonó. Los monitores adyacentes dejaron de parpadear. El señor H permaneció con los ojos abiertos, inmóvil, paralizado, pero con esa mirada. Una mirada que me perforó el alma. Esa noche el señor H no murió, pero tampoco vivió en el sentido que conocemos. Permaneció en ese estado, ojos abiertos, signos vitales estables, el jadeo ausente, pero esa mirada jamás se fue. Al día siguiente fue trasladado a otra unidad, bajo un diagnóstico ambiguo. Nunca más supe de él, pero lo que vi esa madrugada se quedó grabado en mí. La lógica se rompió, mis años de experiencia se hicieron pedazos. Empecé a cuestionar cada protocolo. La necesidad de orden se convirtió en una carga. Durante meses, al entrar a cada cubículo, buscaba esa mirada, ese silencio. Cada sonido inusual, mi corazón se aceleraba. Terminé pidiendo un traslado a una unidad de menor complejidad. Ya no podía confiar en lo que mis ojos veían. El reloj de enfermera que siempre llevaba en mi bolsillo, ese objeto que simbolizaba el control del tiempo, se sentía pesado, una burla a la certeza perdida. Hasta hoy, cuando el silencio se apodera de la madrugada, mis manos buscan el reloj que ya no llevo puesto, y me pregunto, ¿qué fue lo que realmente presenciamos? ¿Qué aliento era ese? ¿Y qué vio el señor H en el techo de esa UCI? ¿Qué explicación usted daría para lo que ocurrió esa madrugada en la UCI? Voy a leer los comentarios. Algunos detalles fueron alterados para proteger personas, sin cambiar la esencia de lo vivido.